Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutiva del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, entre los años 1979 y 1983. Economista Serrano, una ola realmente de malestar, de protesta se ha sentido en esta ciudad y provincia tras la emisión del decreto 407 dispuesto por el presidente de la República para remover las raíces de Selec EP, entidad que se creó, que creció, que funcionó en Cuenca por muchos años y que ha tenido un papel trascendente en el desarrollo de la generación y distribución de energía eléctrica en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista ante esta situación que da cuenta de que en esta ciudad, en esta provincia, se está llegando ya a límites que no son aceptables sobre ese dominio del centralismo absorbente desde la capital de la República. Empezaré informando, ingeniero Cardoso, que realmente el Azuay y Cañar contribuyeron para toda la nación con el complejo hidroeléctrico Paute. En 1983 se inauguró la Central Molino, las dos fases de la Central Molino, se cerraron las compuertas en la presa Daniel Palacios y empezó a llenarse el embalse de Amaluza, y esa fue realmente un aporte fabuloso a la oferta de energía eléctrica para el Ecuador. Ese proyecto fue desarrollado por la iniciativa autónoma de ingenieros y administradores locales, cobijados bajo una institución que se denominó Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que veía en la necesidad de incrementar la generación de energía eléctrica un punto fundamental para lograr un desarrollo económico para la instalación de empresas y de industria de acá en el Azuay. Justamente gracias a ese empeño del CREA y de sus principales mentores, el señor Enrique Ariza Toral y el señor licenciado Manuel Martínez Palacios, inspiraron a los técnicos Daniel Palacios, Ernesto Carvalho, José Ordóñez y más el desarrollo del proyecto del complejo hidroeléctrico Paute, que permítame indicarle, fue concebido desde el comienzo con las cuatro centrales y el gran reservorio de Mazar. El reservorio de Mazar fue justamente posible porque estuvo Selega acá en Cuenca, porque hubo una descentralización en cuanto a la generación de energía eléctrica. Previo a que haya el gobierno de Correa, se estableció una redistribución de la generación y se estableció una obligación de que cada central hidroeléctrica llevara una contabilidad respecto de los ingresos y de su producción. Justamente la producción de la central Molino dio lugar a que hayan excedentes en la época del gobierno de Maguad, en la época del gobierno de Gutiérrez, y entonces esto hizo posible que hubiera un acumulado, unos excedentes acumulados que hicieron factible el inicio de la construcción de la presa y de la central hidroeléctrica de Mazar. Vea usted entonces que estuvo muy bien que esté en su momento descentralizada y establecida, no exactamente la SELEC, pero sí luego la SELEC, porque cuando ya hubo la SELEC se terminó Mazar, que ha sido tan importante para potenciar la generación eléctrica, porque con Mazar entonces podía garantizar la generación de la central de Mazar, la central de Molino y la central sopladora, y aún la que está por venir, la central Cardenillo, de tal forma que el reclamo de parte de los azuayos y de las autoridades locales tendría un factor a favor en esta historia que acabo, en este relato que Ujú. corresponde a la Bien, realidad. justamente y en forma coincidente en estos días con Agopare, esta organización que agrupa a las juntas parroquiales en la provincia de La Suay, ha elevado una protesta. Lo hizo ante la gobernación de La Suay por la falta de entrega oportuna, además, falta de entrega completa de fondos que se generan en una ley que tiene historia, la ley 047, generada a inicios de los años 80, reformada en varias ocasiones, 1990, 1999, 2023, en una última ocasión, que se la creó. Entendemos que coincidencialmente en el periodo en el cual usted estaba frente al Centro de Reconversión Económica Azuay Cañar, de Azuay Cañar y Morona Santiago, CREA, como su director ejecutivo. Esta ley se la creó justamente para tratar de lograr por lo menos algo
de equidad y beneficio para las provincias que generan y han generado la energía eléctrica para el país en forma sustancial. Azuay, Cañar, Morona, Santiago, se incluye también a Tungurahua. Cuéntenos un poquito de esa historia, cómo se generó esta ley, cuáles fueron las intenciones, de qué forma ha ido evolucionando y cuál es la situación actual. Sí, en 1983, como indiqué, inició la producción y la generación en la central Molino. Realmente el CREA, a raíz del inicio de la generación hidroeléctrica en la central Molino, propuso dos ideas muy importantes. La una, conformar una unidad de manejo de la cuenca del Paute para justamente ver cómo conservar, cómo reducir el arrastre de sólidos para que no se asolvara tempranamente el embalse de Amalusa. Y la otra idea era ver cómo se puede conservar y seguir haciendo reforestación y desarrollo en las comunidades rurales que tenían que ver con este tema. Para ello se ideó y se hizo la propuesta de esta ley 047. Se trabajó con algunos congresistas de esa época, recuerdo muy claramente el nombre del doctor Justiniano Crespo Verdugo, que era congresista por el Cañar, quien desarrolló la idea y la impulsó hasta que en 1989, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, se aprobó la ley 047, que disponía la participación de un 5% en el volumen, en las ventas el 5% del monto de ventas de energía eléctrica producida en la central Molino inicialmente. De ese 5%, el 40% debía ser entregado al CREA, cosa que nunca se lo hizo, y el 60% a los consejos cantonales y municipales de las tres provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. A esta idea se sumó la provincia de Tungurahua, que también solicitó que se considere una participación del 5% en la generación eléctrica de Agoyán y Pucará en la provincia de Tungurahua, con igual propósito. Este es el origen de la ley. Es importante que las autoridades conozcan, empezando por el señor gobernador, conviene que él conozca cuál es la historia de la central hidroeléctrica Paute, del gran complejo hidroeléctrico Paute, y de por qué los azuayos y los cuencanos exigimos que esté aquí esa central, porque justamente la permanencia de esa central hizo posible, entre otras cosas, la construcción de la gran presa de Mazar, que potenció y multiplicó por muchas veces el mérito del complejo hidroeléctrico Paute. Y con respecto a las distintas reformas que se ha hecho de esta ley, ¿cómo ha evolucionado? Dialogábamos recientemente con el exalcalde de la ciudad de Cuenca, Fernando Cordero. Él señalaba que se está haciendo al momento una ejecución tramposa de la ley, considerando este 5% únicamente sobre la venta de la generación de Molino y no del complejo Paute completo, integral, como debía ser. Realmente esa es una mañosería del centralismo. Siempre hubo esta actitud de discrimen en la entrega de recursos hacia la provincia de La Suay y a partir de esta ley 047. De hecho, al Centro de Reconversión Económica no se le entregó absolutamente nada de los recursos ahí planteados en esta ley de 1989. Esta nueva ley, esta ley reformatoria, fue promovida, entre otros, por el actual prefecto, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, por la asambleísta también Sofía Sánchez, que fue la ponente de la ley, la que trabajó en la ley. La ley es clarísima, dice que el 5% del monto total de ventas de energía eléctrica de Paute debe ser distribuido entre los consejos cantonales y los consejos cantonales y las juntas parroquiales de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y se entiende clarísimamente que cuando se habla de Paute, se está hablando del complejo hidroeléctrico Paute, que como usted muy bien señala, comprende las centrales de Mazar, de Molino y Sopladora. Es decir, el monto total, el volumen total de energía generado por este complejo debería ser sometido pues al cálculo de este 5% que debería distribuirse entre los consejos municipales de las tres provincias y las juntas, los gobiernos parroquiales también de las tres provincias. Si podríamos hacer un cálculo retroactivo, economista Serrano, sobre cuánto debe
el gobierno nacional desde 1983 con ese 40% que nunca se entregó para el CREA, con este cálculo, esta contabilidad irregular con la que se viene liquidando esta ley, ¿cuánto debería el gobierno? En otras palabras, ¿en cuánto ha perjudicado el Estado central a la provincia de la SUAY y a las provincias australes que tienen que ver con este proyecto? El Banco Central lleva un registro y hace un cálculo y un estimado, una estimación de los montos de producción de una de las actividades productivas provinciales. Y en el caso concreto del proyecto Pautucon, en relación al año 2022, más o menos establece en un volumen de producción de energía eléctrica de alrededor de 600 millones de dólares del complejo hidroeléctrico Pauta. En eso se valoraría la producción. Sin embargo, esa cifra y otras más deberían ser fiscalizadas por los asambleístas de la SUAY. Ahí está un tema, una tarea para los asambleístas de la SUAY, pedir al Ministerio de Energía, a la corporación, a la SELEC, en fin, al Ministerio de Energía y Minas, cálculos y cifras precisas sobre lo que usted está planteando, que es muy procedente. Y yo no tengo, no tengo la precisión en estas cifras. Le he mencionado este monto de 600 millones de dólares para el año 2022 de producción valorada por los que hacen cuentas provinciales en el Banco Central. ¿Qué lectura hace usted de esta decisión reciente del presidente Noboa de llevar en forma definitiva a CLGP a la capital de la República? Esta empresa pública cambia en cuanto a su estatus a través de este decreto 407 del gobierno de Noboa. Es una decisión totalmente equivocada porque, a ver, el 40% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica está en el complejo hidroeléctrico Paute y entonces necesita autoridad que esté atenta al mantenimiento, a la operación, a lo que haya que reponer o reparar de este importantísimo complejo hidroeléctrico. Por tanto, aquí debería estar la autoridad nacional, pues, porque acá está el 40% de la energía y cualquier problema, 40% de capacidad de generación de energía, y cualquier dificultad acá estaría afectando a ese monto. Es de temer que en el caso del estrecho del Tahual, en general en la cuenca del Paute, pueda volverse a producir un problema de deslizamiento ahora con el cambio climático y con la presencia de estos torrenciales aguaceros, podría haber de nuevo un deslizamiento de materiales y por tanto poner en situación muy grave el complejo hidroeléctrico Paute. Por otra parte está todo el asunto electromecánico que ahora debe estar sufriendo, no solo ahora en el gobierno del señor Noboa, sino en anteriores gobiernos, en donde se lo hacía funcionar y se lo explotaba al máximo, sin tener en consideración que el equipo, lo que es electromecánico necesita reparaciones, reposiciones y repuestos. Si no estoy mal, una reparación importante que se la hizo cuando estuvo el economista Acosta como ministro de Energía al comienzo del régimen del economista Correa. Él detuvo e hizo unas reposiciones de una serie de elementos. Entonces, es muy importante que la oficina principal esté con toda la capacidad para tomar decisiones prontas y oportunas para el mantenimiento. Ese es otro argumento por el cual debe estar acá la CELEG y no debe irse. A que hay dificultades con los vuelos y más, no hay ningún problema, deben venir a residir acá como así lo hacían en su momento, los titulares. Es decir, se ve mucho la comodidad de los burócratas del centro. Ahora mismo la información dice que el presidente ha estado atento y ha cedido a la solicitud del ministro de Energía y Minas, el ministro Goncalves. Hemos visto, por ejemplo, en estos días cómo por primera ocasión vienen a darse cuenta de que acá existe el complejo hidroeléctrico Paute. Ha venido la ministra del Medio Ambiente, que ahora está como titular del Comité de Operaciones de Emergencia. Han venido otros ministros, el propio presidente, que creo un momento no conocía que la principal central de generación hidroeléctrica, el principal complejo, está acá en el Paute y que inclusive por eso es importantísimo la conservación de la cuenca del Paute. Hubo en su momento un consejo de conservación de la cuenca del Paute. Justamente de ahí nació la idea del Consejo de Conservación de la Cuenca del Río Machangra. Fue justamente una idea derivada de esta que estuvo establecida acá y funcionando bien, que debería pensarse en restablecerla. Por eso, Y además,
por este desconocimiento, permítame, ingeniero, Ujú. no se tiene en cuenta la importancia de conservar el páramo y las fuentes de agua en la zona del macizo del Cajas, de donde nace el río Paute. Sí, antes de salirnos de este tema del proyecto Paute, que es y sigue siendo un proyecto incompleto, habría que tener claro y que lo tengan sobre todo las autoridades nacionales del centralismo, que Mazar Molino y Sopladora, que son partes fundamentales y funcionando de Paute Integral, han sido construidos en un altísimo porcentaje por el esfuerzo de esta región del país, de la provincia de la Suay, de la ciudad de Cuenca, de instituciones como el LECREA. Y decía, es un proyecto aún incompleto, pues este proyecto contempla también Cardenillo, que es el escalafón final de desarrollo integral de esta cuenca media del río Paute, que es una tarea que habría aún que complementarla. Así es, y por eso es importante que estén acá, porque ya hemos visto que cuando se van a distancia, cuando se van distantes los directivos y más se desentienden, se desinteresan. Por eso tal vez ahora esta emergencia ha sido importante para que venga el presidente a conocer, para que inclusive el gobernador de acá conozca, esté presente allá. Se le ha visto en varias fotografías justo en la presa de Mazar. Eh, Como insisto, Mazar solo fue posible por la iniciativa también local, o sea, por esta descentralización de la SELEC. ¿Por qué motivo? Porque el costo de generación de un kilovatio hora o de la energía en el proyecto Paute es mucho menor y entonces deja una utilidad bruta, por así decirlo, o un excedente mucho mayor, que tiene que ser aplicado nuevamente para potenciar, conservar y mantener este importantísimo activo o patrimonio. Si el complejo eléctrico Paute fuera propiedad de un empresario privado, el empresario privado le estaría puliendo, cuidando y revisando continuamente cómo está la electromecánica, cómo están las estaciones, etcétera, cómo están las condiciones de las estructuras civiles del complejo hidroeléctrico Pauti, y estaría pensando ya en hacerlo inmediatamente lo de Cardenillo. Justamente para que se haga sopladora hubo que hacer una gran gestión porque en un momento determinado el gobierno central empezó a desinteresarse por sopladora y empezó a dar prioridad, como fue el caso del Coca-Cola Sinclair, y ya sabemos qué pasó con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Hay también una serie de trampas, mi estimado Gustavo, de parte de la CENACE. Si usted observa y revisa los informes operativos diarios de la CENACE, encuentra una serie de cosas absurdas en ese gráfico y hay una cierta tendencia a querer hacer aparecer como que Coca-Cola Sinclair fuera la salvación, lo cual no es cierto. Realmente la central o el complejo hidroeléctrico más importante es el complejo hidroeléctrico Pauti. Como usted dice, está pendiente ejecutar Cardenillo porque se beneficia, Cardenillo se beneficia del gran almacenamiento de agua que ya hay en Mazar. Entonces, es tal como ocurre con Sopladora, porque el agua que está en Mazar genera electricidad en centrales de Mazar al pie de la presa, después genera energía eléctrica en la central Molino y luego esa agua, como dicen los ingenieros, turbineada de la central Molino, va y mueve la central sopladora. Y esa agua más otras aguas también moverían la central hidroeléctrica de Cardenillo. De tal manera, pues que es importantísima la idea de desarrollar Cardenillo, porque ya se tiene hecho el tronco o la base, el fundamento que es Mazar y las otras centrales. Por tanto, el costo de generación del kilovatio de energía eléctrica resulta muy económico y muy positivo para el consumidor ecuatoriano. A manera de descargo, economista Serrano, de sus actitudes centralistas, el presidente de la República trajo a colación esa cumbre iberoamericana con los jefes de Estado que se realizará el 15 de noviembre en la ciudad de Cuenca. Tomándole la palabra al presidente, será el momento de enviarle un mensaje claro con respecto al centralismo. Pienso que sí, ingeniero. Ve usted, está todo el asunto de vialidad. ¿Qué se ha hecho con respecto a la vialidad? Nada. Vinieron acá el ministro de Transporte y Obras Públicas, hicieron un informe, una información junto con el ministro de Economía y Finanzas, pero ahí empiezan a surgir algunas dudas. Por ejemplo, los costos de los intercambiadores, los presupuestos establecidos.
comparando con presupuestos de otros intercambiadores o distribuidores, resultan muy altos. Así, por ejemplo, se conoce que el alcalde de Guayaquil está haciendo unos distribuidores de tránsito en la ciudad de Guayaquil con montos de 9 u 8 millones de dólares. No sé de dónde sale esa cifra de 40 millones de dólares para hacer, por ejemplo, el intercambiador en el IES. Pero bueno, no solo es esa preocupación por el alto precio o el alto presupuesto, sino realmente ya que lo hagan, porque los estudios están hechos y entonces habría que proceder de manera rápida. He leído hoy una noticia de que el presidente Noboa ha estado por el oro. Él ya está de candidato para la reelección, realmente debería haber renunciado la presidencia y encargado la misma a otra persona, acaso a la vicepresidenta. Y en el oro viene haciendo avisos y propuestas diciendo que, por ejemplo, va a iniciar la construcción del quinto puente de Guayaquil, que va a terminar la vía a 4 carriles entre Guayaquil y Machala. En fin, una serie de afirmaciones y de anuncios, pero nada absolutamente con respecto a la SOA y al Cañar. Vea usted, recién nomás en esto del programa de conservación y mantenimiento por resultados financiado por la Corporación Andina de Fomentos, se ha licitado para la carretera E35 entre las provincias de Sucumbíos y Orellana. ¿Por qué con apoyo o con el apoyo de ese mismo programa no se contrata un programa, un proyecto de conservación y mantenimiento por resultados de la cuenca Moniaturo o de la Girón Pasaje? Realmente es una burla tremenda saber que el presidente ha estado en el oro y justo en estos días mismos conocemos de que la carretera que conecta las provincias de Azuay con la provincia del Oro, está justamente obstruida, está sin poder conceder paso y el presidente está haciendo una serie de ofertas en la provincia del Oro Y es con el respecto al reclamo quinto puente y más más. Entonces, que justamente se ha sumado a tantas protestas en estos días, en este caso de la Asamblea Ciudadana por la vialidad. Ese reclamo por la descentralización que se ha pedido, por ese manejo desde la provincia de la Suay de estas carreteras que se encuentran en crisis, la cuenca Girón Pasaje, la cuenca Molleturo Naranjal y otras obras. Así es, o sea, la propuesta era clarísima de parte de este consorcio de los dos consejos provinciales de Azuay y Cañar y del alcalde de Cuenca, de que se nos dé el problema para nosotros manejarlo y solucionarlo. Una carretera que también requiere urgente atención es la que nos lleva a los cantones de Gualaceo, Paute, la que pasa por el Tahual, la que va hasta Chor de Lega, hasta Xixi, a Huachapala, a Sevilla del Oro. Ojalá las autoridades que fueron a visitar el proyecto Paute hayan ido por carretera, porque allí también hay una oferta demagógica de que se le va a dar una cantidad de dinero para mejorar el tramo desde Sevilla del Oro hasta Palma, de algo así. Pero lo que importante es conservar toda la carretera que nos conduce hasta Méndez. De tal manera, pues, que tenemos fundamentos reales. Debemos insistirle al presidente en que haga la delegación a este consorcio para que arregle la vialidad. De hecho, así lo está haciendo en una medida muy limitada, pero este rato mismo es la empresa Asfaltar la que está tratando de mejorar el camino y hacer Lamentablemente, el pleno tiempo se nos régimen. agota, agota, economista Serrano. Quisiera terminar y agradeciendo a nuestro oyente Felipe Bril, que nos ha enviado un número del 15 de octubre de 1949 de ese histórico periódico local La Escoba, que habla justamente sobre los problemas del centralismo. Necesitamos desatarnos las manos, dice La Escoba, completar la independencia política, suscribiendo, si es posible, en el próximo 3 de noviembre nuestra acta de independencia económica. Tuvimos una constitución política en 1820, es decir, fuimos república independiente y Estado soberano. Somos ahora una provincia dependiente y maniatada, pero nos queda la conciencia de nuestro futuro y la seguridad de que sabremos ser capaces de alcanzarlo. Año 1949. Parece que las cosas no han cambiado. Bueno, un poco a raíz de ese movimiento, de esa constatación, se formó el CREA, ¿no? En 1952 y luego en 1958. Es decir, tuvo su fruto esa efervescencia, esa reflexión.
ingeniero. Lamentablemente acá hay que hacer un llamado de atención, un llamado patriótico a las cámaras, ¿no? A la asociación de las grandes cámaras, la Cámara de la Producción, la de Empleo e Industrias, la Cámara de Comercio, que deben asociarse con estos reclamos de la sociedad cuencana, de la sociedad Soya, y no pensar como en el caso de la CIPEM, en aliarse con compañías transnacionales como la Dundee Precious Metals, que lo único que van a producir es la destrucción de nuestras fuentes de agua potable. Es decir, estas asociaciones, estas cámaras deben estar a favor de los intereses generales de todos los azuayos y de todos los cañarenses. Es Bien. hora de que sus dirigentes reflexionen en ese sentido. Queremos agradecerle mucho por su presencia, economista Serrano. A usted muchísimas gracias. Saludos a quienes nos han escuchado. Declaraciones del economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREA desde el año 1979 hasta el año 1983.